¿Alguna vez te has encontrado sumergido en la profunda quietud de la noche, con los ojos bien abiertos, mientras el mundo duerme a tu alrededor? ¿Te has preguntado por qué el sueño te abandona precisamente cuando más lo anhelas, en esas horas de desvelo donde el silencio se vuelve un eco ensordecedor de tus propios pensamientos? Y si esas noches de insomnio, esas batallas silenciosas contra el techo de tu habitación, no fueran una condena, sino un sagrado encuentro, un momento divino que el Creador ha elegido para susurrarte sus verdades más profundas. Hermano, hermana que me escuchas, no es por casualidad que este mensaje haya llegado a ti hoy. Mientras luchas en esas interminables horas de desvelo, mientras el tic-tac del reloj resuena en la oscuridad, Dios está obrando en las sombras de tu desesperación. Él no te ha abandonado en tu angustia, al contrario, está tejiendo un propósito que aún no puedes discernir. Cada minuto de vigilia, cada hora de inquietud, tiene un propósito divino que está a punto de revelarse ante tus ojos. Tu insomnio no es un castigo, es un llamado celestial, es una invitación a un encuentro íntimo, a un diálogo que solo se puede tener cuando el ruido del mundo ha cesado. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar transformará para siempre la manera en que ves esas noches sin descanso. Quizás, al final de esta travesía, descubras que Dios no solo te habla en sueños, sino que sus verdades más poderosas se revelan cuando la humanidad duerme, y tú estás despierto para escuchar su voz. Si estas palabras resuenan en tu alma, si sientes que tu corazón busca consuelo en la noche, te invito a unirte a nosotros. Dale me gusta a este video y escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz en la noche. Permite que esta comunidad de fe te acompañe y te recuerde que no estás solo en tu búsqueda. La promesa está en Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Atrévete a clamar hoy. Amados hermanos y hermanas en Cristo, este mensaje no es un mero relato, es una llave que abre puertas en vuestra comprensión y en vuestro espíritu. Hoy, en la quietud que la noche nos regala, o en el ajetreo del día, si este video ha llegado a ti, vas a descubrir verdades transformadoras que cambiarán tu perspectiva sobre cada noche de insomnio. No es un guión de entretenimiento, es un instrumento de liberación, una palabra de Dios para tu vida. En esta travesía espiritual, desvelaremos juntos los misterios ocultos detrás de esas horas de vigilia. Primero, entenderás por qué tu mente, ese templo sagrado de tus pensamientos, a menudo se convierte en un campo de batalla espiritual. ¿Te has sentido alguna vez bajo un asedio de preocupaciones, miedos y ansiedades que parecen no tener fin? La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La mente es un terreno fértil donde se libra una guerra que muchas veces ignoramos. Segundo, descubriremos cómo esos pensamientos ocultos, esas semillas de duda y temor que se alojan en lo más profundo de nuestro ser, pueden sabotear tu avance y robarte la paz. Como una pequeña raíz amarga, un solo pensamiento no confrontado puede contaminar todo el árbol de tu vida. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y la mente, amados, es la antesala de nuestro corazón. Tercero, la palabra eterna nos guiará, mostrándonos qué dice la Biblia sobre la renovación de la mente. No estamos destinados a vivir bajo el yugo de la preocupación o la angustia. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado los principios para transformar nuestro entendimiento, para que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos 12:2 nos lo deja claro: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y finalmente te revelaremos los pasos prácticos, las sendas que el Espíritu Santo te guiará para que Dios mismo haga una limpieza profunda en ti,
una obra que va más allá de lo que cualquier remedio humano puede lograr. No es una teoría, es una promesa de restauración y de propósito divino. No es casualidad que estés aquí, viendo y escuchando estas palabras. El universo no conspira por azar, es la mano de Dios obrando en cada detalle de tu existencia. Este guión no es entretenimiento, es un instrumento de liberación para tu alma atribulada. Prepárate, porque al final de este viaje, tu alma encontrará descanso en el alfarero que todo lo restaura. La luna brillaba alta sobre las colinas de Canaán, bañando de plata la pequeña aldea de Kerem. Sus habitantes dormían profundamente, envueltos en el manto protector de la noche, excepto un hombre, Josué, el vigía nocturno. Josué, cuyo nombre ancestral resonaba con la promesa de salvación y liderazgo, era sin embargo un alma atribulada, un hombre marcado por una tragedia silenciosa, un pesar tan profundo que lo había dejado sin paz ni descanso. Desde hacía largos años, su andar por las calles desiertas de Kerem era pesado, sus hombros encorvados bajo el peso de un dolor invisible. Sus ojos, antes llenos de la luz de la esperanza, ahora estaban siempre fijos en el horizonte, como si esperara algo que nunca llegaba, una respuesta a sus tormentos, una liberación de la culpa que lo consumía. La pena había devorado su sueño, noche tras noche, hasta convertir el insomnio en su compañero más constante. Josué había perdido a su amada esposa, Abigail, y a su pequeño hijo Caleb, en un trágico incidente años atrás. Una inundación repentina había arrasado su hogar en las afueras del pueblo, y él, que había salido a buscar ayuda, se había culpado desde entonces por no haber estado allí, por no haberlo salvado. Era una herida abierta en su alma, un tormento incesante que lo desgarraba por dentro, recordándole cada instante su fracaso. ¿Cómo podía un hombre que había fallado tan estrepitosamente en proteger a su propia familia encontrar la paz? Esta era la pregunta que, como un martillo incesante, golpeaba las paredes de su mente, la cadena invisible que lo ataba a la vigilia perpetua. El insomnio no era una condición para Josué, era el reflejo tangible de un alma que no podía encontrar reposo, un eco de su corazón, quebrantado que se negaba a silenciarse. Cada sombra de la noche, cada susurro del viento, le traía los rostros de Abigail y Caleb. Los recuerdos eran como espinas, punzando su corazón con una punzada constante de dolor. Había intentado de todo para acallar las voces internas, el trabajo incansable durante el día, la oración ferviente que a veces sentía vacía, e incluso en su desesperación, algunas hierbas amargas que los ancianos recomendaban para conciliar el sueño. Pero nada funcionaba. Su alma era un mar embravecido, y no había puerto donde anclar. Mi alma está turbada, murmuraba a menudo al cielo oscuro, resonando las palabras del salmista, y no sé qué hacer con ella. La soledad de esas noches era un fardo más pesado que cualquier carga física. Se sentía olvidado, desechado, una vasija rota sin propósito, al borde del abismo. Esa noche, mientras Josué recorría los límites de la aldea, su rutina monótona y dolorosa fue interrumpida. Un sonido extraño rompió el silencio habitual de Kerem, un zumbido bajo, apenas perceptible al principio, pero tan persistente, tan insistente, que lo obligó a detenerse en seco. No era el murmullo del arroyo cercano ni el susurro del viento entre los olivos, era un sonido inusual, casi vibrante, que parecía emanar del tejido mismo de la noche. Su corazón, acostumbrado a la monotonía de la soledad, comenzó a latir con una cadencia diferente, una mezcla de inquietud y una extraña expectación. Se volvió hacia el campo, hacia la extensión oscura de los viñedos que se perdían en la distancia, y entonces la vio. No era la luz fría y familiar de la luna, ni el tenue brillo de una lámpara lejana proveniente de alguna casa de pastores. Era una luz que no parecía de este mundo, una luminiscencia etérea que pulsaba débilmente entre las vides, danzando sobre la tierra oscura con una vida propia. Josué sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de temor reverente y una inexplicable atracción. Su razón le gritaba que debía quedarse, que el misterio era mejor no ser perturbado,
que lo desconocido a menudo traía consigo más dolor. «Quédate, Josué, no busques más aflicción», parecía susurrarle su mente, eco de sus propios miedos. Pero sus pies, como si tuvieran una voluntad propia, ajena a su propia cautela, comenzaron a moverse. Caminó hacia la luz, cada paso más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible, etérea y poderosa, tratara de detenerlo, de advertirle sobre lo que estaba a punto de presenciar. Era como si el mismo suelo se resistiera a su avance. Un eco de la resistencia que su propia alma ponía a cualquier cambio, a cualquier esperanza que pudiera surgir en su oscuridad. «Es un engaño», pensó, «solo la locura de mis noches sin sueño, el cansancio juega conmigo». Pero algo lo empujaba, una curiosidad más allá de la lógica, una sed de algo que pudiera romper el ciclo de su pena, una esperanza tenue de una respuesta divina a su insomnio. Al llegar al origen de la luz, Josué se encontró ante una escena que lo dejó sin aliento, una visión que desafiaba toda lógica y comprensión terrenal. En el suelo, destrozada y esparcida en incontables fragmentos, yacía una vasija rota. Los pedazos, oscuros y opacos a la luz de la luna, parecían lamentar su propia destrucción, su propósito perdido. Pero de su interior, a pesar de su condición destrozada, provenía esa luz inexplicable, débil, pero constante, como un corazón latiendo en medio de la desolación. Alrededor de los pedazos, ceniza negra formaba un extraño y místico símbolo en la tierra, un diseño arcaico que Josué no reconocía, pero que sentía poseer un significado profundo y olvidado, un eco de verdades milenarias. Era como si la vasija hubiera ardido, consumida por un fuego invisible, dejando solo sus restos y una luz inextinguible, una paradoja divina que comenzaba a desvelarse ante sus ojos. El simbolismo era claro, aunque Josué aún no lo descifraba del todo. Su vida, como esa vasija, se sentía hecha añicos, y sin embargo, de su quebrantamiento emanaba una luz que no podía ser extinguida. De repente, una voz profunda, grave y resonante, que parecía surgir de la tierra misma, retumbó detrás de él, llenando el aire de una autoridad que lo paralizó. «Josué, hijo de polvo, ¿sabes lo que estás viendo?» Josué se giró rápidamente, el corazón en la garganta, latiendo con una fuerza inusitada. Pero no había nadie. El aire permanecía inmóvil, las hojas de las vides no se movían, y el viñedo silencioso parecía guardar un secreto milenario, una verdad antigua esperando ser revelada. La voz, sin embargo, continuó, ahora no desde afuera, sino resonando poderosamente dentro de su propia mente, en los recovejos más íntimos de su alma. Esto es lo que sucede cuando el barro se resiste a las manos del alfarero. Es el quebrantamiento necesario antes de la verdadera formación, la poda del viñador para un fruto más abundante. Josué cayó de rodillas, no solo por el asombro de la voz sin cuerpo, sino por la profunda resonancia de esas palabras en su espíritu. Sintió un temblor que recorría cada fibra de su ser, un reconocimiento doloroso de su propia resistencia, de cómo había intentado reconstruir su vida a su manera, sin entregar los pedazos a Dios. No entendía plenamente lo que veía, ni el significado exacto de lo que oía, pero una sensación de urgencia, de una verdad inminente, de un destino que lo esperaba, llenó su pecho. La voz continuó, ahora con un tono más íntimo, pero no menos imperioso, casi como un lamento, pero también una promesa. Josué, esta noche, en tu desvelo, aprenderás que el quebrantamiento no es el fin, no es la derrota final, sino el verdadero principio de una nueva creación, un renacer del espíritu. Pero para entenderlo, para permitir que yo trabaje, debes enfrentarte a tu propia vasija rota, a los fragmentos de tu alma que te niegas a entregar, a las culpas que te atan y a los miedos que te paralizan. Estas palabras se hundieron en su espíritu como un cuchillo, cortando a través de años de dolor acumulado y la pesada capa de culpa. Inevitablemente, Josué no pudo evitar recordar el momento en que su vida se había desmoronado, cuando había perdido a Abigail y a Caleb,
en aquel fatídico accidente. La carga de la culpa que había llevado desde entonces, esa herida que nunca sanaba, se hizo más presente que nunca, asfixiándolo. Había vivido como una sombra, un espectro de lo que fue, cargando un dolor que lo desgarraba por dentro, noche tras noche, en un ciclo incesante de arrepentimiento y desasosiego. La voz, al pronunciar tu propia vasija rota, parecía señalar directamente a su corazón. Soy yo la vasija rota, pensó, mi vida está hecha pedazos, sin posibilidad de reparación. Se sintió como el profeta Isaías que exclamó, «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Ante la santidad del alfarero, su propia imperfección se hacía evidente. Mientras estos recuerdos, como fantasmas del pasado, lo asaltaban con renovada fuerza, la luz de la vasija rota comenzó a crecer, a intensificarse, hasta envolverlo por completo. Era una blancura cegadora, que paradójicamente no dolía a los ojos, sino que se sentía extrañamente reconfortante, como un bálsamo para su alma herida. Un toque de consuelo divino. Josué cerró los ojos, abrumado por la intensidad de la luz y la revelación que ésta traía consigo. Y cuando los abrió de nuevo se encontró en un lugar que no reconocía, pero que se sentía extrañamente familiar, como si lo hubiera visitado en sueños o en las profundidades de su subconsciente. Estaba en un taller, un espacio envuelto en la fragancia terrosa del barro y el cedro, rodeado de herramientas de alfarería y vasijas de todos los tamaños y formas, algunas perfectas y pulidas, otras aún en proceso, toscas y con marcas de las manos del Creador. Era un lugar de creación, pero también de transformación y de juicio purificador. En el centro del taller, un hombre trabajaba en un torno, su figura imponente, sus manos hábiles y callosas, moldeando una pieza de barro con una precisión asombrosa. Era el mismo hombre de la voz, el alfarero, cuyo rostro irradiaba una luz serena y una autoridad innegable. Su presencia irradiaba una sabiduría ancestral, una paciencia infinita y una autoridad que no necesitaba ser proclamada, sino que se sentía en el mismo aire que respiraba. El hombre no levantó la vista concentrado en su labor, pero su voz, la misma voz que había escuchado en el viñedo, clara y profunda, resonó con calma, llenando el taller. «Josué, he estado esperando este momento, el momento de tu rendición. Ven, observa y aprende la lección del barro, la lección de la humildad y la transformación». Josué, todavía temblando por la transformación repentina de su entorno y por la revelación de la identidad del alfarero, se acercó lentamente, sus ojos fijos en la obra de sus manos. El hombre siguió moldeando el barro, dándole forma con delicadeza, con una ternura casi paternal, convirtiéndolo en una vasija de perfecta simetría, hermosa y elegante. Josué la miró con admiración. Parecía una obra de arte, lista para ser terminada y exhibida, un recipiente de honor digno de un rey. Pero entonces, de manera inesperada y abrupta, el alfarero aplastó el barro con fuerza, destruyendo por completo todo su trabajo. El sonido del barro cediendo a la presión fue un eco del quebrantamiento que Josué sentía en su propia alma, una repetición de su propia desolación, un recordatorio del momento en que su vida se había hecho pedazos. Josué retrocedió horrorizado y confundido por la aparente sinrazón de la acción. «¿Por qué hiciste eso?», exclamó, con la voz apenas un susurro que se perdió en el vasto espacio del taller. «Estaba perfecto. ¿Por qué destruir algo tan bello y prometedor?». El hombre, el alfarero divino, finalmente lo miró. Sus ojos, profundos como el universo mismo, parecían contener la sabiduría de las edades, la paciencia de Dios y una compasión que Josué no había sentido en años, una ternura que deshizo las defensas de su corazón. «Josué», dijo el alfarero, con una voz que era a la vez suave y firme,
A veces lo que parece perfecto para el mundo, lo que para ti es completo, está lleno de imperfecciones invisibles, de grietas ocultas que solo el alfarero puede ver, impurezas que si se dejaran, la destruirían con el tiempo. El barro debe ser quebrantado, amado Josué, debe ser deshecho por completo, para ser limpiado, purificado y hecho nuevo, para ser liberado de todo lo que lo contamina y le impide cumplir su propósito. Como está escrito en Jeremías 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y tú, Josué, tú también debes pasar por el torno, por el proceso de quebrantamiento y remoldeado, antes de que puedas ser hecho nuevo, antes de que puedas ser la vasija de honor que he diseñado que seas. El instrumento que necesito para mi gloria y para llevar mi luz al mundo. Las palabras del alfarero calaron hondo en el alma de Josué. Comprendió que su propia perfección exterior, su aparente fortaleza ante la aldea, estaba llena de esas imperfecciones invisibles, la culpa que lo carcomía, el remordimiento que no lo dejaba, la falta de perdón hacia sí mismo y hacia las circunstancias, y sobre todo, la resistencia a entregar su dolor y su control a Dios. El alfarero no estaba destruyendo su vida, sino las impurezas que la hacían débil, que la impedían ser verdaderamente fuerte y útil. Josué recordó entonces las palabras de Isaías 64. Ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú nuestro alfarero, y obra de tus manos somos todos nosotros. Y también comprendió que el proceso de limpieza a menudo implica la acción del fuego. Así como el barro es cocido para endurecerse y ser útil, la ceniza en el viñedo era un recordatorio de que a veces Dios permite que pasemos por el fuego de la aflicción para purificarnos. Antes de que Josué pudiera articular una respuesta o asimilar completamente la profundidad de esa verdad que lo estaba transformando desde adentro, el taller comenzó a desvanecerse, como un sueño que se disuelve con la primera luz del amanecer. Las formas se volvieron borrosas, los sonidos se aquietaron, y la fragancia del barro se disipó. Y Josué se encontró de vuelta en el viñedo, la vasija rota aún ante él, sus fragmentos dispersos en la tierra. La luz que había emanado de ella había desaparecido, pero el símbolo en la tierra, grabado en ceniza, seguía allí, una marca indeleble de la profunda lección que acababa de recibir, un testimonio del encuentro divino, un recordatorio de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con... Pero ahora la vasija rota no le producía horror ni tristeza, sino una extraña sensación de esperanza. Josué se levantó sintiendo una paz que nunca había conocido, una quietud en su espíritu que no había experimentado en años. No era una paz que provenía de la ausencia de problemas, sino de una revelación interior, una certeza profunda se anidó en su corazón. Dios no desecha lo que está roto. Él lo restaura y lo hace con un propósito aún mayor. No entendía completamente lo que había sucedido, ni el propósito total de su visión. Pero sabía, con una certeza inquebrantable que venía del cielo, que algo en su vida, en lo más profundo de su ser, estaba a punto de cambiar. Su insomnio, esa larga noche de dolor, ahora tenía un propósito divino. Comprendió, en la médula de su alma, que su insomnio, esas noches interminables de preguntas y vacío, no eran simplemente momentos de angustia, sino un espacio divino, un taller sagrado que Dios había reservado para moldear su espíritu, para enseñarle que la restauración verdadera solo llega a través de la entrega y el quebrantamiento en manos del divino alfarero. Como dice el Salmo 35, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La noche de Josué. Su prolongado lloro era el preludio de una alegría que solo el alfarero podía forjar. Sus noches en vela no eran un castigo, sino una invitación a entrar en el taller celestial, a ser moldeado, a ser hecho nuevo, a ser una vasija para la gloria de Dios. La culpa que lo había atormentado por tanto tiempo comenzó a disiparse.
reemplazada por una esperanza naciente, una fe inquebrantable en que Dios podía tomar sus pedazos y crear algo más hermoso de lo que jamás había imaginado. Tal como se lee en 2 Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La siguiente mañana, por primera vez en años, Josué despertó de un sueño profundo y reparador. La pesadez en sus hombros había disminuido, y una luz tenue, pero real, había comenzado a disipar la oscuridad de su alma. La visión del alfarero y la vasija rota no se desvaneció con el sueño, se grabó en su corazón como una revelación, un pacto divino. Josué, el vigía que había vivido en la penumbra de su dolor, había encontrado en la noche más oscura el amanecer de su propia transformación. Desde esa noche, aunque las pruebas no desaparecieron, Josué encontró consuelo en la presencia del alfarero. Sus noches de insomnio ya no eran una carga, sino una cita con el Creador, un tiempo para ser escuchado y moldeado. Y así, Josué, el que había estado roto, se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador de Dios, una vasija restaurada que llevaba en sus grietas la luz del Altísimo, sirviendo como un faro de esperanza para su aldea. Hermano, hermana que me escuchas en este momento, ¿alguna vez te has sentido identificado con la historia de Josué? Quizás, al igual que él, tú también puedes estar sonriendo por fuera, mostrando una fachada de fortaleza al mundo, pero prisionero por dentro. Hay pensamientos que no son realmente tuyos, pero que has adoptado como verdades inmutables. Creencias que heredaste de tu entorno, de experiencias pasadas, pero que nunca te detuviste a cuestionar si realmente venían del Señor o eran un eco de la aflicción. Voces internas que te susurran constantemente que no vales lo suficiente, que no puedes cambiar, que tu pasado te condena y te impide avanzar. Piensa en esas noches de insomnio, esos momentos en los que el silencio de la oscuridad te confronta con tus miedos más profundos. ¿Qué pensamientos recurrentes te asaltan? ¿Son preocupaciones que parecen no tener solución? ¿Arrepentimientos por decisiones pasadas? ¿Miedos al futuro que te paralizan? La vida de Josué, con su quebrantamiento y su encuentro divino, es un espejo que nos permite ver nuestra propia necesidad de transformación. Él pensaba que su dolor era el fin, pero Dios lo usó como el principio de algo nuevo. Y si tu propio dolor, tus propias noches sin dormir, son el taller donde Dios quiere comenzar a moldearte, quizás has sentido que tu vida es como esa vasija rota que Josué encontró, irreparable, destinada al olvido. Te despiertas cada noche con el peso de tus errores, con el eco de las cosas que no dijiste o no hiciste, preguntándote si alguna vez podrás ser restaurado. Pero quiero decirte algo hoy, con la autoridad de la palabra. Dios no permite el quebrantamiento sin un propósito divino. Josué pensaba que el accidente que le arrebató a su familia era el fin de todo, que había fallado tan profundamente que no merecía consuelo ni restauración. Pero ¿y si ese momento oscuro no era un castigo, sino el terreno fértil donde Dios planeaba sembrar algo nuevo en tu vida? La mente, amado hermano y hermana, no se limpia sola, no se restaura por sí misma. Necesita una intervención divina, una mano que pueda tomar los pedazos y unirlos de nuevo con un propósito celestial. Hoy es el día en que puedes decir, basta, ya no quiero seguir prisionero de mis propios pensamientos, de mis miedos, de mis culpas. Señor, entra en mi mente y haz limpieza profunda, toma mis fragmentos, mi vasija rota, y hazme nuevo. No postergues más tu liberación. La Escritura nos lo recuerda con una fuerza inquebrantable. Deuteronomio 30:19 nos desafía. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hoy, ante ti, se presenta esta elección. ¿Seguirás aferrándote a lo que te pesa, o escogerás la vida que Dios te ofrece, una vida renovada y libre? Dios quiere tomar el control de tu mente, tus pensamientos, tus emociones,
y convertirlos en un santuario de su paz. Permítele entrar en ese viñedo de tu vida, donde te sientes más vulnerable, donde las heridas son más profundas, donde la soledad de la noche se hace más presente. Él quiere encontrarte allí, tal como encontró a Josué, y mostrarte que tu vida, aunque rota a tus ojos, aún puede brillar con su luz. Tu quebrantamiento no es el final de la historia, es solo el comienzo de una obra maestra divina. Amados hermanos, la historia de Josué y el alfarero no es una mera fábula, sino un eco de profundas verdades espirituales que resuenan en las Sagradas Escrituras y que asombrosamente la ciencia moderna comienza a validar. La Biblia, como nuestra guía infalible, habla claro y con una autoridad inquebrantable sobre la renovación de la mente, un proceso que Dios anhela llevar a cabo en cada uno de nosotros. Consideremos estas poderosas declaraciones de la palabra eterna. Romanos 12:2 nos exhorta con una claridad asombrosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo no es una sugerencia, es un mandamiento divino. Nos llama a una metamorfosis interna, a una reconfiguración de nuestra forma de pensar que nos permita discernir la voluntad de Dios. No se trata de adaptarnos a los patrones del mundo, que a menudo nos llenan de ansiedad y desasosiego, sino de ser transformados desde el centro de nuestro ser, en nuestra mente, para poder experimentar la vida plena que Dios nos ha prometido. 2 Corintios 10 nos da una estrategia de batalla espiritual para nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí, el apóstol Pablo nos revela que nuestros pensamientos no son entes libres y descontrolados. Al contrario, son susceptibles de ser llevados cautivos, es decir, puestos bajo la autoridad de Cristo. Esto implica una acción deliberada de nuestra voluntad, un ejercicio de fe para someter cada idea, cada preocupación, cada duda, a la luz de la verdad de Dios. Es una guerra en el ámbito espiritual, y nuestra mente es el campo de batalla. Los argumentos y las altiveces son esas fortalezas mentales que el enemigo construye para mantenernos atados, pero tenemos la autoridad en Cristo para derribarlas. Filipenses 4:8 nos ofrece una guía práctica para el discernimiento de nuestros pensamientos, una brújula divina para nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensé. Este versículo es un antídoto poderoso contra la toxicidad mental. Nos invita a llenar nuestra mente con lo que edifica, con lo que es digno, con lo que proviene del reino de Dios. Al concentrarnos en pensamientos que reflejan la naturaleza de Cristo, dejamos menos espacio para la ansiedad, el miedo y la preocupación. Es un llamado a una intencionalidad en lo que permitimos que ocupe el santuario de nuestra mente. Y la ciencia, en su constante búsqueda de la verdad, ha comenzado a validar lo que la Escritura ha declarado por milenios. Los estudios en el campo de la neuroplasticidad han revelado un descubrimiento asombroso. Nuestro cerebro no es una estructura estática e inmutable. Al contrario, es dinámico y adaptable, capaz de reorganizarse y reconfigurarse a lo largo de nuestra vida en respuesta a nuestras experiencias, aprendizajes y, crucialmente, a nuestros propios pensamientos. Esto significa que a través de la repetición de pensamientos y patrones mentales, podemos literalmente recablear nuestro cerebro, fortaleciendo nuevas conexiones neuronales y debilitando las antiguas. Cuando la Biblia nos habla de renovar nuestro entendimiento, o de llevar cautivo todo pensamiento, no está empleando metáforas vacías. Está describiendo un proceso real, tanto espiritual como neurológico. La ciencia nos muestra el cómo físico, mientras que la Biblia nos revela el quién, Dios y el por qué, para su gloria y nuestro bienestar.
La meditación en la palabra de Dios, la oración, la alabanza y la práctica de pensamientos virtuosos no solo transforman nuestro espíritu, sino que también generan cambios físicos en nuestro cerebro, creando nuevas vías neuronales que promueven la paz, la gratitud y la esperanza. Es posible renovar la mente. Es posible ser liberado de los patrones de pensamiento destructivos, pero requiere decisión, acción, persistencia y sobre todo la ayuda divina. La gracia de Dios opera en este espacio donde la fe y la ciencia convergen. Amados hermanos y hermanas, después de haber comprendido la magnitud de la renovación mental desde la perspectiva bíblica y su validación incluso en el ámbito científico, es crucial pasar a la acción. No basta con entender, debemos aplicar. La fe sin obras es muerta, y la liberación de nuestra mente requiere nuestra colaboración activa con el Espíritu Santo. Aquí te presento una serie de pasos prácticos, una hoja de ruta para que Dios haga esa limpieza profunda en ti y transforme tus noches de insomnio en encuentros divinos, y tu mente en un remanso de paz. Ora diariamente con propósito: Señor, limpia mi mente con tu Espíritu. Haz de esta una oración constante, un clamor sincero que brote de lo más profundo de tu ser. No es una fórmula mágica, sino una entrega diaria. Pídele al Espíritu Santo, el Consolador y Guía, que exponga toda raíz de amargura, todo pensamiento tóxico, toda mentira que se haya anidado en tu mente. Así como Josué se encontró con el alfarero, tú puedes encontrarte con el Espíritu Santo en la quietud de tu habitación. Declara en voz alta versículos que renuevan y edifican. La palabra de Dios tiene poder creativo y transformador. No solo la leas en silencio, declárala. Proclama sobre tu mente y tus pensamientos la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, al despertar o antes de dormir, declara con fe: no me conformo a este siglo, sino que soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pienso, y mi mente se llena de ello. Filipenses 4:8. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. La declaración verbal afianza la verdad en tu subconsciente y confronta las fortalezas del enemigo. Haz un inventario honesto, identifica pensamientos repetitivos destructivos. En la quietud de tu insomnio, o en un momento de introspección, sé valiente y honesto contigo mismo. ¿Cuáles son esos pensamientos que giran sin cesar en tu mente y te roban la paz? ¿Son culpas del pasado? ¿Miedos infundados? ¿Críticas que te hicieron y que aún resuenan? ¿Sentimientos de no ser suficiente? Escríbelos. Sacarlos de tu mente y ponerlos en papel es el primer paso para desarmarlos. Anótalos y denúncialos como mentiras del enemigo. Una vez identificados, no les des poder. Escribe cada pensamiento destructivo, y junto a él, escribe la verdad bíblica que lo contradice. Denuncia ese pensamiento como una mentira que no proviene de Dios. Por ejemplo, si el pensamiento es: no soy digno de amor, denúncialo y reemplázalo con: soy amado incondicionalmente por Dios. Soy su creación más hermosa, creado a su imagen y semejanza. Juan 3:16, Génesis 1:27. Recuerda que el diablo es padre de mentira. Juan, reemplázalos con la palabra escrita y promesas bíblicas. Una vez que has identificado y denunciado la mentira, activa la verdad. Busca activamente versículos bíblicos que hablen de paz, esperanza, perdón, identidad en Cristo, y decláralos sobre esos pensamientos. Memoriza esos versículos. La palabra de Dios es una espada de doble filo, Hebreos 4:12, capaz de cortar las ataduras de la oscuridad. Evita contenido tóxico, música, redes, conversaciones. Así como cuidamos lo que comemos para la salud de nuestro cuerpo, debemos ser diligentes con lo que alimentamos nuestra mente. La música con mensajes negativos,
las redes sociales que promueven la envidia o la insatisfacción, y las conversaciones que te arrastran al chisme o la queja, son veneno para tu espíritu. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sé consciente y selectivo. Rodea tu ambiente con alabanza y predicación sana. Lo opuesto a lo tóxico es lo que edifica. Llena tu hogar, tu automóvil, tu tiempo de ocio con alabanza a Dios y con predicaciones que te guíen en la verdad. La alabanza abre el cielo y disipa las tinieblas. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón, y fui ayudado, por tanto, mi corazón se regocija, y le alabaré con mi cántico. Salmo 28:7. La palabra predicada con unción es alimento para el alma. Busca cobertura y compañía espiritual. Habla con un líder de fe o un hermano maduro. No cargues esta lucha solo. Hay poder en la comunidad. Busca un líder espiritual de confianza. Un pastor, un consejero cristiano o un hermano maduro en la fe, con quien puedas compartir tus batallas mentales. La confesión trae liberación y la oración de los justos tiene mucho poder. Santiago 5:16. A veces necesitamos la perspectiva y la intercesión de otro para ver lo que nosotros mismos no podemos. Ayuna por claridad mental y ruptura de ataduras. El ayuno, cuando se hace con un propósito espiritual y de forma bíblica, no solo disciplina el cuerpo, sino que agudiza el espíritu, sensibilizándonos a la voz de Dios y rompiendo yugos espirituales. El ayuno y la oración, junto con la fe, pueden mover montañas. Mateo pide a Dios que te dé claridad en tus pensamientos y que rompa cualquier atadura mental que te esté impidiendo avanzar. Testifica cada avance para sellar tu victoria. Cada pequeña victoria sobre un pensamiento negativo, cada noche de paz que experimentes, cada revelación de la palabra, compártela. Testifica. Al hacerlo, no solo glorificas a Dios, sino que refuerzas la verdad en tu propia vida y animas a otro. La Biblia nos dice que vencemos por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Tu testimonio es una declaración de guerra contra la mentira y una proclamación del poder de Dios en tu vida. Estos pasos no son una fórmula mágica, sino disciplinas espirituales que, aplicadas con fe y perseverancia, abrirán la puerta para que el alfarero tome tus pedazos, limpie tu mente y te convierta en una vasija nueva, llena de propósito y de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amados hermanos, la promesa de renovación y limpieza mental no es una teoría vacía, ni un concepto abstracto, es una realidad palpable que se ha manifestado a lo largo de la historia sagrada. Nuestro Dios no solo enseña, Él obra, y para que tu fe se fortalezca, quiero presentarte ejemplos poderosos de hombres y mujeres de la Biblia, cuyas mentes fueron transformadas por la mano del divino alfarero, demostrando que cuando Él limpia, nada queda igual. El rey David, renovando su mente en la adversidad profunda. Piensen en David. Lo conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios, el valiente pastor que derrotó a Goliat, el rey ungido de Israel. Sin embargo, David no fue ajeno al quebrantamiento, a las noches de angustia, a la persecución y a los pensamientos de desesperación. Antes de ser rey, y aun durante su reinado, pasó por pruebas inimaginables. Se escondió en cuevas, huyendo de Saúl, su mente atormentada por la soledad, el miedo y la incomprensión. Incluso después de su grave pecado con Betsabé, su alma estuvo sumida en la más profunda culpa y remordimiento. Pero fue precisamente en esos momentos de mayor oscuridad y arrepentimiento que David buscó a Dios con un corazón quebrantado y contrito. En el Salmo 51, por ejemplo, clama con una sinceridad desgarradora: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». No pide solo perdón, sino una renovación radical desde lo más profundo de su ser, en su mente y en su espíritu. David entendió que la verdadera limpieza venía de Dios, no de sus propias fuerzas. Sus salmos son un testimonio de cómo él,
En medio de su insomnio y su aflicción, se volvía a Dios, meditando en su ley, encontrando refugio en sus promesas. Su mente, que pudo haberse sumido en la locura de la culpa o el rencor, fue renovada por la búsqueda constante de la presencia divina. Aprendió a llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Dios, y por eso fue un rey conforme al corazón del Señor. Su testimonio nos enseña que en nuestras propias cuevas de aflicción podemos encontrar la renovación de nuestra mente. El apóstol Pablo, de perseguidor a mensajero de gracia por transformación mental. Este es uno de los ejemplos más dramáticos de cómo Dios puede limpiar y transformar una mente. Saulo de Tarso, un fariseo celoso, un hombre con una mente brillante y una educación impecable, estaba ciego en su entendimiento. Creía con fervor que perseguir y aniquilar a los seguidores de Jesús era servir a Dios. Su mente estaba llena de prejuicios, de dogmas religiosos que lo impulsaban a la violencia y a la opresión. Pero como se narra en Hechos 9, en el camino a Damasco, una luz del cielo lo derribó, y una voz divina lo confrontó. En ese encuentro, no solo perdió la vista física, sino que su mente fue radicalmente reprogramada. Pablo, cegado temporalmente, tuvo que depender de otros, una lección de humildad profunda. Durante esos días de oscuridad y ayuno, su mente, antes llena de argumentos contra Cristo, comenzó a ser renovada. La verdad de Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, invadió su entendimiento. Aquel que había sido un perseguidor feroz se convirtió en el apóstol más influyente del cristianismo, un incansable proclamador del Evangelio. Su vida es la prueba viviente de que, no importa cuán arraigados estén nuestros viejos patrones de pensamiento, cuán fuerte sea el hombre viejo en nuestra mente, Dios tiene el poder de derribar esas fortalezas y crear una mente nueva, una mente de Cristo. Él mismo escribiría más tarde sobre llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, una verdad que experimentó en carne propia. El hijo pródigo, volviendo en sí para cambiar su destino. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32 es una vívida ilustración de la limpieza mental y la restauración. Este joven, impulsado por una mente desenfrenada y deseos egoístas, pidió su herencia y la malgastó en una vida disoluta. Llegó al punto más bajo, comiendo con cerdos y experimentando la miseria y la soledad más absolutas. Su situación era deplorable, pero el verdadero punto de inflexión no fue su pobreza externa, sino un cambio profundo en su interior. El versículo clave es Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» La frase «volviendo en sí» describe un momento de claridad mental, una renovación de su entendimiento. Su mente, antes ofuscada por el egoísmo y la autosuficiencia, se limpió de la ilusión. Comenzó a ver su realidad con ojos de verdad, su pecado, la bondad de su padre, su verdadera condición y el camino de regreso. Esta claridad mental lo impulsó a la acción, a tomar la decisión de regresar a casa. Su mente fue limpiada de la soberbia y la ceguera espiritual, permitiéndole ver la gracia y el amor de su padre. Y cuando volvió, fue restaurado por completo, no solo materialmente, sino en su relación y dignidad. Su destino cambió radicalmente porque su mente fue transformada. Dios no solo limpia, Él renueva, y cuando Él lo hace, la transformación es tan profunda que nada queda igual. Estos casos bíblicos son un recordatorio poderoso de que tu propia mente, tu propia historia de insomnio o quebrantamiento, puede ser el próximo testimonio de su poder transformador. Amados hermanos y hermanas en la fe, hemos recorrido un camino de profunda revelación, desde la inquietante noche de Josué hasta las verdades eternas del alfarero divino. Hemos comprendido que vuestras noches de insomnio y vuestros momentos de quebrantamiento no son un castigo, sino una invitación de Dios
para obrar en lo más íntimo de vuestro ser. Ahora, amados, os toca actuar. La fe se demuestra con obras, y la transformación de vuestra mente comienza con un paso de obediencia y entrega. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando a una limpieza y renovación, te ruego que respondas con un corazón abierto. Dale me gusta a este video ahora mismo. Al hacerlo, no solo me indicas que la palabra ha llegado a ti, sino que también permites que este mensaje de esperanza alcance a más almas que, como tú, necesitan ser liberadas de la esclavitud de sus propios pensamientos. Pero no te quedes solo en un me gusta. Te invito a dar un paso más allá, un paso de fe y testimonio público. Ve a la sección de comentarios y escribe tu nombre, seguido de esta poderosa declaración: Señor, entra en mi mente y haz limpieza profunda. Esta no es una simple frase, es una oración, un acto de entrega, una proclamación de que permites al alfarero entrar en el taller de tu alma. Queremos orar por ti, queremos ser una comunidad que te apoye y te recuerde que no estás solo en este camino de restauración. Cuando testificamos, fortalecemos nuestra propia fe y edificamos a nuestros hermanos. Como dice Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Además, si conoces a alguien que está luchando con pensamientos perturbadores, con noches de insomnio, con culpas del pasado o con miedos que le roban la paz, te ruego que compartas este video con esa persona. Podría ser el instrumento de Dios para llevarle esta palabra de liberación y esperanza. Nunca subestimes el poder de un acto de amor y compasión. Y si anhelas avanzar aún más en este camino de limpieza espiritual y crecimiento, te animo a profundizar en tu conocimiento. Te invitamos a ver también nuestro video relacionado, los objetos que contaminan tu alma sin que lo sepas. A veces, la contaminación viene de fuentes insospechadas, y es vital que estemos conscientes de todo aquello que puede entorpecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. La hora de tu limpieza ha comenzado. No te quedes pasivo. Haz inventario de tus pensamientos, ora sin cesar, declara las promesas de Dios, testifica cada pequeña victoria que el Señor te conceda. Tu liberación está más cerca de lo que imaginas. Tu limpieza ya comenzó. Amado Señor Jesús, en esta hora final de nuestro encuentro, elevamos hacia ti nuestros corazones y te entregamos con humildad y fe el santuario de nuestra mente. Tú eres el único que puede entrar donde nadie más puede. Tú eres el divino alfarero que conoce cada grieta, cada herida, cada fragmento de nuestra vasija de barro. Te pedimos que entres, Padre amado, en los rincones más oscuros de nuestra memoria. Limpia los recuerdos dolorosos que nos atan al pasado, esas imágenes persistentes que nos roban el sueño y la paz. Disuelve el temor que nos paraliza, las ansiedades que nos asedian, y rompe las cadenas de toda mentira que el enemigo haya sembrado en nuestro entendimiento, esas voces que nos dicen que no somos suficientes, que no somos dignos o que nuestro pasado nos define. Te suplicamos que liberes nuestras mentes de cualquier adicción mental, de patrones de pensamiento negativos y destructivos que se han arraigado con el tiempo, la preocupación constante, la autocrítica excesiva, la amargura, el rencor, la envidia y el resentimiento. Arranca de raíz toda fortaleza de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo argumento que nos impide ver tu verdad y tu propósito para nuestras vidas. Haz espacio, oh Señor, para tu verdad transformadora, para tu luz que disipa toda tiniebla, para tu gozo que es nuestra fortaleza. Declaramos hoy, con la autoridad que nos has dado en tu nombre, que tenemos la mente de Cristo. Ya no somos esclavos de pensamientos de ansiedad, culpa o desesperación. Declaramos que nuestros pensamientos se alinean contigo, con tu voluntad santa y perfecta, con todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre.
Filipenses, proclamamos que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento y que por ello podemos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Romanos, afirmamos que, como el barro en tus manos, oh alfarero, estamos siendo perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por ti. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Que cada noche de desvelo, cada momento de quietud, se convierta en una oportunidad preciosa para escuchar tu voz, para ser moldeados por tus manos tiernas y firmes, para recibir tus instrucciones y tu consuelo. Que cada fragmento de nuestra vida que parecía roto sea usado por ti, para crear una obra maestra que refleje tu gloria y tu amor inagotable. Que nuestra identidad no esté definida por nuestros fracasos o nuestras debilidades, sino por quién somos en ti, hijos amados, herederos de tus promesas y vasijas escogidas para llevar tu luz al mundo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Confiamos plenamente en que tú estás obrando en nosotros, incluso cuando no podemos verlo o sentirlo. Si hiciste esta oración con nosotros, si tu corazón se ha abierto al toque del alfarero y sientes la paz de Dios inundando tu ser, te invitamos a testificar en los comentarios. Escribe amén. Mi mente es renovada en Cristo, o comparte brevemente cómo te sientes. Tu testimonio es una semilla de esperanza para otros. No estás solo en este camino de limpieza y sanación. Estamos limpiando juntos, avanzando juntos, de victoria en victoria, porque el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. En el nombre poderoso de Jesús, tu mente está siendo restaurada. Recibe esta verdad y vive en la libertad y la plenitud que Cristo te ha dado.